Mateo capítulo 8, verso 18 al 27. Amén. Cuando Jesús se vio rodeado de grandes multitudes, mandó a sus discípulos que pasaran a la otra orilla del mar. Entonces se le acercó uno de los escribas y le dijo: Rabí, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y otro de sus discípulos le dijo: Maestro, permíteme que vaya y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Él entró en el barco y sus discípulos lo siguieron, y de repente se levantó una gran tempestad en el mar y las olas cubrían el barco, pero él dormía. Y sus discípulos se le acercaron y lo despertaron diciendo: Maestro, sálvanos que perecemos. Entonces Jesús les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y ordenó a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Los hombres se maravillaron y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar lo obedecen? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 4, 33-34, que con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra de Dios, conforme a lo que ellos podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba lo que era todo, ¿verdad? Entonces, acabamos esa parte donde nos tuvieron 7 semanas escuchando las parábolas del reino de los cielos. Amén. Estas parábolas del reino de los cielos fueron dadas desde esta barca. Jesús estaba en la barca y las personas estaban frente a Jesús. Pero llegó la tarde, y esta tarde podemos entender que era una tarde de Shabbat. Estaba cayendo la tarde, y Jesús les da una orden a sus discípulos. Les dice: pasemos al otro lado. Estaban en la orilla del mar de Galilea, y les dice: ahora pasemos al otro lado. Pero dice la Escritura que cuando Jesús se vio rodeado de grandes multitudes, mandó a sus discípulos a que pasaran a la otra orilla. ¿Ok? A partir de ahora, de este momento, comienza la semana 27 del ministerio de Jesús. Yo a ustedes les he recalcado a través de todos estos meses que llevamos en esta enseñanza que se llama Una historia jamás contada, y les recalco las semanas del ministerio de Jesús, y quiero que la lleven en mente. Ahorita empezamos la semana 27. ¿Por qué la semana 27? Porque la palabra de Dios, cuando nosotros la leemos cronológicamente, nos dan 70 semanas de ministerio, lo que corresponde a 14 meses. ¿Amén? Con esto derribamos una doctrina que se dio por muchísimos siglos, que decían que Jesús había ministrado por 3 años y medio, ¿ok? O que Jesús había muerto a los 33 años de edad, lo cual resulta ser falso a la luz de la palabra de Dios. Amén. Pero vamos a ir caminando para ir descubriendo todas estas cosas, porque para eso vienen ustedes aquí, para aprender de los misterios del Señor. Amén. Entonces, está comenzando la semana 27 de su ministerio. Este pueblo ha recibido mucha enseñanza y sabiduría. Es suficiente lo que estos han escuchado para poder comprender, porque ahora es necesario pasar al otro lado. Es necesario ir a predicar a otro lado. Amén. A Jesús le parece que lo que el pueblo ha escuchado en estas 7 semanas es suficiente para que tengan conocimiento de qué representa el reino de los cielos. Amén. Dice: las parábolas, la predicación de las parábolas del reino de los cielos hizo retorcer muchos intestinos. En la enseñanza de las parábolas
Estoy hablando del escenario, la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la mostaza. Hizo retorcer los intestinos de muchos de las personas que estaban escuchándolo. Algunos estuvieron en acuerdo con él, otros no. Algunos sintieron que les estaba hablando directamente, y justamente eso era lo que quería revelar Jesús. Jesús quería mostrarles el reino de los cielos para que ellos pudieran comprender y se pudieran acercar, se pudieran santificar para poder entrar a este reino. A otros, con esa misma parábola, les estaba revelando lo que tenían en su corazón. Muchos se sintieron golpeados, muchos se sintieron realmente afectados porque la parábola les golpeaba. Dice Jesús que para ellos era suficiente esto. Ahora es necesario ir a otro lado. Porque cuando se recibe mucha sabiduría, la gente empieza a moverse sobre esto. Y no quieren salir de ahí, sino escuchar, escuchar y escuchar. Ahora es necesario ir a otro lugar. Dice, por supuesto, que muchos quedaron atónitos, puesto que él les hablaba por parábolas, y a otros, como lo narra en la historia que leímos hace un momento, entendieron las parábolas y querían seguir a Jesús. Pero estos que querían seguir a Jesús tenían sus propias agendas. Ellos querían seguir a Jesús como ellos querían. Dice, de manera que para Jesús era suficiente lo que ellos habían escuchado para visualizar el reino de los cielos. Muchos simplemente se quedaron con un poco de enseñanza porque su corazón estaba puesto en otras cosas. Jesús habló tremendos misterios en las parábolas. No sé a cuál de ustedes de las parábolas les tocó más, pero si me preguntan a mí, yo creo que la parábola que más me tocó fue la parábola del sembrador. No sé ustedes, quizá a usted le tocó la de la red o le tocó la del tesoro escondido, ¿cierto? Pero a mí me tocó la del sembrador. A otros no, a otros sencillamente no disfrutaron la parábola, sino que les reveló el corazón que tenían dentro. Dice, muchos simplemente se quedaron con un poco de enseñanza porque su corazón estaba puesto en otras cosas. Otros más impulsivos quisieron hacer algo. Y eso es lo que dice la Escritura. Dice que uno de los escribas le dijo, Rabí, te seguiré a donde quiera que vayas. Esos escuchaban a Jesús y él dijo, Rabí, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús les dijo, las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Saben que la palabra en hebreo para Hijo del Hombre quiere decir el Hijo de la Virgen? ¿Sí me entendieron esa parte? Dice, Rabí, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús les dijo, las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo de la Virgen no tiene dónde recostar su cabeza. Eso es lo que dice en el hebreo. Acá en el texto dice, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué le decía así esa respuesta de Jesús a los escribas? Los sacerdotes se caracterizaban por su opulencia, ¿no? Y por su apariencia. Ellos se habían alejado del mandamiento por el cual habían sido llamados. Ellos habían sido llamados por un solo mandamiento. Todo sacerdote, todo escriba ha sido llamado por un solo mandamiento. ¿Para qué? Para que socorran a los huérfanos y a las viudas. Ese es el llamamiento que tiene Dios. Para eso levanta sacerdotes, para que por medio de la administración de su palabra socorran a los huérfanos, socorran a las viudas, socorran al menesteroso, levanten, sanen, liberen. Amén. Entonces, siendo Jesús un rabí, un maestro, y Jesús tenía muchísimos seguidores, ¿cierto?
Ahí lo estamos viendo. Nadie se preocupó si este maestro, este rabí, que había sanado, que había ministrado, que había sacado demonios, había comido o no. Nadie se preocupó si el maestro estaba cansado. Maestro, ¿quiere un vaso de agua? Nadie se lo alcanzó. Por eso Rabí le dice: Rabí, te seguiré donde quiera que vayan. Dice: las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el hijo de la Virgen no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué le interesaba a este escriba? Que Jesús siguiera enseñando. Sigue enseñando, porque con eso yo aprendo, y cuando yo voy a enseñar a mi sinagoga allá, entonces yo les enseño misterios tremendos. Claro, les iba a enseñar algo que no le pertenecía, pero sigue enseñando. ¿Alguien se preocupó por si Jesús había comido o si estaba cansado? Antes preguntaban y preguntaban: ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Dice: el hijo de la viuda no tiene dónde recostar su cabeza. Hasta los animales tienen cuevas. La zorra es una forma despectiva de llamar al rey. Y no es una grosería. Lucas capítulo 13, 31, 32 dice: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Le dijeron a Jesús. Y mire la respuesta que dijo Jesús. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Vayan, díganle a esa zorra. ¿Sabe quién era? El rey. O sea que podemos leer ahora sí que dice: uno de los escribas le dijo: Rabí, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen cuevas. Las zorras están en sus palacios. Las zorras están allá donde son reyes. Pero el Hijo del Hombre, el Hijo de la Virgen, ni siquiera donde tiene un lugar para recostar su cabeza. Nadie se preocupa por el Hijo del Hombre. Nadie se preocupa por la casa de Dios. Todos se preocupan por sus propios palacios. Están pendientes de su propio palacio, pero no de la casa de Dios. Dice acá: pero la casa del Señor está vacía. No hay quien vea a la viuda o al huérfano, al enfermo. No hay quien lo vea. En la casa de Dios todos se preocuparon por sus casas, pero no hay nadie quien venga y se preocupe por la viuda, por el huérfano o por el enfermo. Y cuando lo hacen lo del fariseo, van y lo publican. Esto es lo que Jesús le está diciendo al sacerdote. Las zorras tienen palacios, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Mientras que el Hijo del Hombre siga haciendo, los otros van a seguir gozando. Pero cuando el Hijo del Hombre deje de hacer, ¿qué va a pasar? Otro de sus discípulos le dijo, no sabemos cuál de los discípulos le dijo, pero le dijo, y por lo que yo puedo observar acá, este discípulo comprendió lo que Jesús le dijo en ese momento. Dice, Maestro, permíteme que vaya y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Saben una cosa? Su padre no había muerto. Porque él dijo acá, Maestro, permíteme que vaya y entierre a mi padre. El padre todavía no estaba muerto. Él lo que estaba pensando era, permíteme esperar a que mi padre se muera para yo recuperar la parte de la herencia que me corresponde y entonces sí te voy a seguir. ¿Cuánto tiempo le iba a tomar a Jesús esperar a que este discípulo decidiera seguir?
Dice, ¿cuánto tiempo esperaría para seguir el camino de Jesús? Él quería enterrar a alguien que estaba muerto en vida. Su padre estaba muerto, pero estaba muerto para el reino de los cielos. Por eso Jesús les dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú, ven y sígueme. ¿Por qué tú? Porque tú escuchaste la palabra de verdad. Ellos no escucharon el mensaje del reino de los cielos. Entonces deja que ellos, como no quieren escuchar, como no quieren aceptar, deje que sus muertos entierren sus muertos. Y tú, ven y sígueme. Dice más adelantito, la palabra justa que hubiera dicho este discípulo hubiera sido esta: déjame, Señor, voy a mi casa, me despido, testifico de que he escuchado palabras de vida eterna y te voy a seguir. He decidido seguir a Cristo. Pero no, él quería ir a enterrar a su papá, que no se había muerto. Déjame primero, yo me voy y me despido de mi casa, me voy contigo, pero déjame despedirme de mi padre. Hubiera sido más sensato. Por eso decía Jesús más adelante, todo aquel que deje padre, madre, esposo o esposa y viene en pos de mí, recibirá 100 veces más. ¿Eh? Pero este no. Por eso Jesús les dice, déjenos, estos están muertos para el reino de los cielos. Estos solo quieren venir a recibir las sanidades, pero no quieren venir a comprender que su sanidad estará completa en el reino de los cielos cuando sean salvos. Amén. Amén. Deja a tu familia que está muerta. Bendito Dios. Sus discípulos, cuando vieron y escucharon las palabras de Jesús, les dijo a estos dos, al escriba y al discípulo. Cuando los discípulos escucharon que Jesús le respondió al escriba y a este discípulo de esta manera, dice que siguieron a Jesús y se metieron en la barca. No, ni para qué le preguntan al Señor. ¿Usted se imagina donde le preguntan, ¿y qué hacemos nosotros? No, mejor para dentro de una. Dice, se metieron a la barca. Y Marcos nos dice, porque este pasaje está en Mateo, Marcos y Lucas. Marcos nos dice que cuando ellos salieron, habían con él otras barcas alrededor. Algunos decidieron seguir a Jesús desde su propia barca. Y aquí hay algo interesante, hermanos, porque ustedes ven la historia y generalmente nosotros nos concentramos en que se levantó una tempestad, ¿cierto? Se levantó la tempestad y Jesús estaba durmiendo. Pero aquí, si vamos pasito a pasito, nos vamos a dar de cuenta de que hubieron por lo menos 2 barcas más que se unieron a la de Jesús. ¿Quiénes iban en estas barcas? Son personas que aman a Dios, que temen a Dios, pero que no se someten al Hijo. Porque la única barca que va a atravesar va a ser la barca donde esté Jesús a bordo. Amén. Amén. Ellos quieren ser su propio camino. Ellos quieren tener su propia agenda. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 18, 15, 19. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová Dios, a él oiréis. Y esto lo dice Moisés. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la palabra de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esto lo dijo Jehová Dios. Este profeta, al cual debemos escuchar y obedecer, eso se llama Shema en el hebreo, es el Señor Jesucristo. A él debemos escuchar y obedecer. Pero todo aquel
que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Esto lo dice 1 Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Entonces, estos que iban en sus diferentes barcas amaban a Dios, querían ir al reino, pero no querían ir en la barca de Jesús. Dice, Jesús y sus discípulos zarparon y a su lado iban otras barcas, pero de pronto se levantó una tempestad terrible. La barca de Jesús salió con un destino fijo. Jesús no salió a la deriva. La barca de Jesús salió con un rumbo fijo. ¿Cuál era el rumbo de Jesús? Si ustedes siguen la lectura en la palabra de Dios, ahí en Mateo, se va a dar de cuenta de que su próximo destino era la tierra de los Gadarenos. ¿Qué sucedió en Gadara? Lo primero que se encuentran en Gadara es con los endemoniados. Bueno, Mateo dice 2, los otros dicen que es un endemoniado. Y ustedes se van a acordar de esta historia porque la vamos a tomar la próxima semana, que es que a este endemoniado le sacan una legión de demonios de adentro y se los meten dentro de cerca de 2000 cerdos. ¿Se acuerdan de la historia? Entonces, ¿cuál era el rumbo que les estaba diciendo a los discípulos? Prepárense, pasemos al otro lado, porque en el otro lado nos vamos a enfrentar con esto. Bendito. Dice, este trayecto era muy largo, quizás les iba a tomar toda la noche. Jesús, conociendo que iba a pasar lo que iba a pasar, decidió hacerse en un lugar estratégico para descansar. Amén. Dice que cuando estaban en medio del mar se levantó una tempestad tan violenta de viento que hicieron levantar las olas del mar tan fuerte que intentaban cubrir la barca. Querían romper la barca, la querían hundir. Amén. Jesús sabía lo que iba a pasar y se hizo en la parte de atrás, porque Marcos dice que él estaba en la popa. ¿Quiénes han sido navegantes acá? ¿No? De bicicleta. La popa es la parte de atrás, la proa es la de adelante. Él se hizo en la parte de atrás y dice la escritura que el Señor se sentó a descansar. La palabra de Dios dice que se durmió y dice que se levantó una tempestad, que las mismas olas entraban a la barca. Hay varias cosas que a mí me llaman mucho la atención. Primero tengo que darle la definición de ciertas cosas para poder comprender el mensaje. La palabra viento, porque dice aquí que fue una tempestad de viento. Ustedes leen bien, dice, fue una tempestad de viento. La palabra viento en el griego es neuma, pero en hebreo es ruach, que quiere decir espíritu. ¿Ok? Juntas quieren decir espíritu. O sea que la tempestad que se levantó fue una tempestad espiritual. Fue un espíritu que se levantó. Un espíritu tan fuerte que hizo que las olas del mar se levantaran a pelear contra la barca. Las olas representan pensamientos, ideales, doctrinas, movimientos. ¿Sí me están siguiendo? Y el mar representa muchedumbres de gentes, naciones. Así que este viento tempestuoso, violento, hizo levantar estas olas, estos pensamientos, estas ideologías, para que atacaran a la barca, la rompieran, la hundieran. Algo que está sucediendo hoy en día. Este viento, que es un viento tempestuoso, un viento del enemigo, hace y agita el mar, agita las olas del mar, que son muchedumbres de gentes, y levanta las olas.
olas de movimientos, pensamientos, ideologías. Usted le puede poner el nombre que usted quiera, porque todo lo presentan en la televisión. Y aquí dice el Señor, bien clarito, dice: entonces se levantó acá en medio del mar de Galilea un viento tempestuoso. Fue un ataque contra el pueblo de Dios en esa barca. Esos discípulos que van ahí en esa barca representan el pueblo de Dios. Querían destruir el pueblo de Dios, querían romper la barca. En otras palabras, quieren acabar con la iglesia. Porque lo que pasó acá, el Espíritu me dice: aplícalo al tiempo donde ustedes están. Y si ustedes se dan de cuenta de la iglesia y de los ataques de la iglesia, ¿de quiénes son? De puros vientos de doctrinas, vientos de idealistas. Todo este tipo de nuevas doctrinas, de nuevos movimientos, no son más que olas que salen del mar. Marcos dice que Jesús estaba durmiendo en la popa, en la parte de atrás. La pregunta es: ¿por qué Jesús estaría durmiendo? ¿Cuál sería la razón de que Jesús se durmiera? Porque yo, cuando leo y siento que estamos en una tempestad, que se está metiendo el agua, pues siento que me mojo. ¿Y quién puede dormir ni cuando Dios manda lluvia? ¿Quién se duerme cuando Dios manda la lluvia? Nadie. Nosotros nos gozamos cuando mandan la lluvia, salimos, bendito Dios. Amén. ¿Ustedes sabían esta aplicación? Que las personas se aterran cuando viene la lluvia y se ponen paraguas y se meten en sus casas. Pero allá en Israel, cuando llovía, la gente salía a danzar y a bailar, porque Dios había mandado la lluvia, porque las cosechas iban a recibir el agüita para que pudieran crecer. No, nosotros al contrario nos metemos. Bendito Dios. Dice: ¿por qué Jesús está durmiendo? ¿Acaso la escritura dice que las olas golpeaban la barca y se anegaba? Anegar es que se está hundiendo. Se le metía el agua. ¿Por qué? Porque Jesús permite la tempestad. Aquí hay algo importante. Jesús se mete dentro de la barca, y se ubica en la parte de atrás de la barca. Y eso es estratégicamente puesto por Dios desde el principio. En la escuela dominical compartí un poquito acerca de esto. Nunca el enemigo te va a atacar de frente. El enemigo es un cobarde. El enemigo te va a atacar por las espaldas. El enemigo nunca va de frente. Y les di un ejemplo en la mañana. Les hablé de Amalek. Este Amalek, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que empezó a caminar esos 40 años por el desierto a darle vueltas, se escondía entre las montañas. Por eso dice la escritura que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y se escondía entre las montañas y empezaba a acechar al pueblo de Dios, pero jamás atacaba al frente. ¿Por qué no atacaba al frente? Porque en el frente iba el arca del pacto, iban los sacerdotes, iba la alabanza, iban los cantores, iban los guerreros. A eso les tiene miedo. Ataca la parte de atrás, porque en la parte de atrás van los afligidos, van los viejos, los niños, los enfermos, va el ganado, los que son más vulnerables. Por eso siempre busca atacar la parte de atrás. Según el orden de salida, porque hay un orden de salida, el Señor lo estipuló, habían 3 tribus que tenían que estar en la retaguardia, que era la tribu de Dan, Aser y Neftalí. Ellos eran los encargados de estar en la parte de atrás por si venían ciertos malhechores. Pero increíblemente, muchas veces eran atacados. Si ustedes se dan de cuenta, son un poquito más cautos en las cosas del estudio, se van a dar de cuenta que Jesús, la mayor parte donde ministró fue arriba, en Dan, Aser y Neftalí. Usted lo puede ver en el mapa.
tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, Galilea de los gentiles, decía el Señor. ¿Por qué? Porque en ese lugar es donde el diablo más ataca. No va a atacar de frente, ataca por las espaldas. Por eso Jesús se hace en la parte de atrás. ¿Se dan de cuenta? Porque Jesús, ¿qué es? Es nuestro ayudador, es nuestro cuidador. Amén. Dice, por eso Jesús está allí, porque es el que guarda al débil y menesteroso, al que está en necesidad. Se supone que los que van adelante son los que llevan alabanza, las tropas de choque, las tropas que pelean. Pero atrás, las tribus que van atrás son las que reciben todo este golpe. Así que, cuando nosotros vemos esto, nos estamos metiendo en una batalla espiritual. Amén. Yo no sé por lo que usted esté pasando en su vida, Dios lo sabe. Pero muchas veces usted está en la barca con el Señor y empieza a recibir este tipo de tormentas, de ataques, de cosas terribles para su vida. Y empieza a preguntarse, ¿pero por qué? Porque hay un espíritu que se levantó, un espíritu malo, le digo yo. Pero hay otro espíritu que el espíritu de Satanás. Este agita las aguas y se levantan contra la iglesia del Señor. Dice, Jesús está descansando en la parte de atrás, pero note que Él está en control de todo. Amén. Amén. ¿Y por qué Dios está en control de todo? A mí me encanta esta parte de aquí. Éxodo capítulo 23, verso 20-25. Se los voy a leer. Dijo el Señor Jehová de los ejércitos: He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Amén. He aquí que yo envío mi ángel delante de ti. Verso 21. Guárdate de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a todos los que te afligen. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, cananeo, heveo y jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrantaréis totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Yo enviaré mi ángel delante de ti. Amén. 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 Y Jesús lo sabía. Jesús dijo: me voy para atrás. Yo me voy atrás, porque atrás es donde está la viuda, el huérfano, el débil y el menesteroso. A esto sanaré, porque delante de mí está el ángel de Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Él es el que va rompiendo. Pero dice acá que se levantó una terrible tempestad. Dice, se levantó una tempestad, así como lo se vivió allá en Egipto. Delante iba la columna de fuego, ¿verdad? Pero detrás de esa columna, ¿quién venía? Faraón. Jesús está en la parte de atrás porque su espíritu está velando. Amén. He aquí envió mi ángel, es el espíritu de Jehová Dios. Jesús es Jehová Dios, así que el que está velando es el espíritu de Dios. Amén. Él está descansando como hombre, pero su espíritu vela. ¿Cuántos de ustedes oran en el espíritu? Amén. ¿Cuántos de ustedes han podido llegar a ese peldaño de que cuando están durmiendo pueden orar? Amén. Amén. ¿Lo han podido hacer? Amén. ¿Orar en su sueño? Amén. Eso es una maravilla. Amén. Mire, yo he tenido el privilegio de poder orar
en el sueño porque he tenido un mal sueño de mi sueño. No sé si me entendieron, pero yo sí me entendí. Y termino orando en el sueño, y cuando ya vuelvo, me despierto y digo, bendito Dios. Miren en esos lugares donde el Señor te lleva. Así que Jesús está descansando, pero su espíritu está velando. Velar y orar para que no entréis en tentación. Orar en todo momento para que no entréis en tentación. Yo tengo 3 factores por los cuales Jesús permitió que esta terrible tempestad se levantara. ¿Los quieren escuchar? El primero, el diablo anda como león rugiente mirando a quien devorar. Por eso agita el mar y se levantan las olas. Ese es el primero. El diablo anda ahí. Jesús permite que se levanten ciertas tempestades para probar a sus hijos. A ver de qué estás hecho. ¿Aprendiste a reprender? ¿Aprendiste dominio propio? ¿Aprendiste a amar a unos a los otros? Porque usted imagínese en esa barca, váyase a la cena, a Pedro gritándole a Juan, que la vela, y el otro no, que agarre de acá, y ninguno se ponía de acuerdo. ¿Aprendieron a vivir como hermanos? Punto 2. Quiere hundir a la iglesia y para eso va a usar todo su poder. El diablo quiere hundir a la iglesia y va a usar cualquier estratagema que se le presente para golpear a la iglesia. Y punto número 3, esta es la que más me gusta. Dice la escritura que también salieron algunas barcas alrededor de Jesús, de la barca de Jesús. Ellos quieren llegar al reino, pero llegar sin Jesús. Y eso, mis hermanos, el Espíritu Santo no lo va a permitir. Y el Espíritu Santo va a batallar contra ellos. Si ustedes se dan cuenta en la escritura, nunca llegaron 3 barcas a Gadara. Llegó la barca de Jesús. Las otras barcas, ¿dónde quedaron? Se los llevó la tormenta. ¿Por qué? Porque querían hacer las cosas como ellos querían. Querían ellos su propia agenda. Ellos querían tener su propio camino. No, ya no escuchemos más a vámonos y hagamos nuestra propia iglesia. Se le levanta el espíritu. Bendito Dios, que Dios tenga misericordia, hermanos, y que nos guarde. Amén. Así que por más que se levanten contra el arca de Dios, la batalla está fuera de ella. Algunas olas las golpean y estas olas pueden amedrentar a los discípulos. Pero los discípulos tenemos, y aquí yo lo predico con propiedad, tenemos que estar preparados para estas batallas. Amén. 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 Basta ya, decía el Espíritu en la escuela dominical, basta ya de las cosas del mundo. Tenemos que prepararnos para las batallas que se nos vienen por delante. No sé si ustedes escucharon al Espíritu hace un momento que decía, Señor, prepáranos para cosas terribles que van a venir. No sabemos cuáles, pero vienen. Así que por más que se levanten olas, golpes, contiendas, no están contra nosotros. Cristo está con nosotros. Amén. Amén. Y mientras que Jesús esté con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Jesús les dijo, ustedes están al frente, júzguenlo ustedes. Vienen y despiertan al Señor. Señor, mira que perecemos, nos vamos a morir. Hombres de poca fe, ¿cuánto llevan escuchándome ustedes a mí? Parábola tras parábola, enseñanza tras enseñanza, y todavía estáis amedrentados. Eso fue lo que les dijo Jesús. ¿Están amedrentados? Dice, Jesús espera que sus discípulos enfrenten esto. ¿Saben por qué? Porque sus discípulos son expertos navegantes. Por lo menos Pedro, Andrés, Juan y Jacobo
Eran tremendos navegantes. Pero había otra cosa acá. Resulta que los discípulos salieron en la barca con Jesús pensando que iban a hacer otra cosa. Porque los discípulos pensaron que iban a pescar. Recuerden que la pesca se salía de noche. Cuando Jesús les dijo, vámonos, pasemos al otro lado, ellos salieron con la intención de ir a pescar. Jesús nunca les dijo que fueran a pescar. Cuando nosotros no estamos en lo que Dios nos quiere decir, atentos a lo que Él nos quiere poner a hacer, resultamos haciendo otras cosas. Claro, los agarraron fuera de base y dice que se amedrentaron cuando vieron la terrible tempestad. Aquí hay algo bien importante. O nosotros le prestamos atención a lo que el Señor nos está diciendo, o decidimos irnos de una vez. Porque es que estamos dentro de la iglesia queriendo hacer lo que nosotros estamos pensando que Dios dice, y no estamos entendiendo que Dios quiere que pasemos al otro lado. Dice, ¿cómo voy a ponerlos a usted a romper cadenas, a liberar demonios, a sanar personas, si todavía ni siquiera están comprendiendo lo que yo les trato de decir? ¿Ustedes creen que esto es un paseo? ¿Ustedes creen que van a agarrar sus cañas de pescar, sus redes y nos vamos a pescar? Les estoy diciendo que vamos para el otro lado, y en el otro lado nos está esperando algo tremendo. Así que hay que prepararse. Dice el Salmo 31, que lo estudiamos el miércoles pasado: no me importa por lo que yo esté pasando. Si el enemigo se levanta contra mí, yo siempre confesaré y me alegraré que Jehová, Dios, es el Señor de mi vida. Amén. Eso lo decía el rey David. No me importa por lo que yo esté pasando, por cuál aflicción esté pasando, cuál tormenta esté pasando. Yo jamás dejaré de clamar al Dios de mi salvación. Amén. Jamás voy a dejar de clamar a Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que esta aflicción simplemente es el paso de una tormenta. En algún momento saldrá el de justicia, el sol de justicia para mi vida. En algún momento Dios me llevará a puerto seguro. Amén. La tormenta no es para siempre. Hombres de poca fe, es un poco de aflicción, no es todo. Dice, los discípulos le dijeron, despierta que perecemos. Y Marcos dice, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Los mismos discípulos diciendo, ¿no tienes cuidado de que nos vamos a morir, Señor? Salmo 44, verso 23-26, que dice, despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redime por causa de tu misericordia. Y este salmo es un salmo de los hijos de Coré. ¿Por qué yo leo este salmo y por qué lo recalco? Porque los hijos de Coré estaban tan acostumbrados a la aflicción que ellos esto lo cantaban: Señor, no te duermas. Señor, no estás viendo nuestra aflicción, mira el alma como la tenemos. Pero lo decían cantando. ¿Cuántos de ustedes cantan cuando están en aflicción? Amén. Los demonios se van. Porque es que los hijos de Coré tuvieron una experiencia terrible. A sus parientes se los tragó la tierra. A uno se los tragó la tierra y a los otros los mató el fuego. Allá en Éxodo, ¿se acuerdan? Amén. Y de ese poquito que creyeron y se apartaron, vinieron a escribir salmos para Dios. Y ellos le decían, Señor, sabemos que no estás dormido, pero acuérdate, mi Dios, que somos hombres. Mira el alma como la tenemos. ¿Ustedes están clamando así, de esa manera? Aleluya. Señor, acuérdate que somos hombres. Se están levantando contra nosotros.
La prueba viene por no juzgar las cosas a tiempo. Por eso viene la prueba. Cuando Jesús se metió en la barca, le dijo a los discípulos: vámonos al otro lado. Se pusieron las otras barcas, una me imagino, ¿no? Una de un lado, otra del otro lado. Pero no vi a Pedro, que era muy impulsivo, ni tampoco a Juan, uno de los hijos del trueno, diciéndoles: oiga, usted no se puede ir en esa barca, no es que acá está el maestro, tenemos que ir todos aquí. No, ellos no juzgaron eso. Ellos dijeron: mira, esos se van allá, listo, nos vemos allá en el otro lado. ¿Sí o no? Nos vamos encaravanados. Solo hay una barca que va a llegar al reino de los cielos. Amén. Y esa barca es la barca de la salvación. Algunos le llaman iglesia. Yo prefiero llamarle el arca de los hijos de Dios. Amén. Si todavía usted no está en el arca, por favor, júzguese a usted mismo. Juzgue primero su corazón. Juzgue su casa. Mire que está correcto, mire que no está correcto. No hay sea que porque usted no está juzgando las cosas de su vida se le estén levantando tempestades. Hay cosas que el Espíritu Santo no va a permitir alrededor suyo. Y muchas veces resultamos peleando entre hermanos porque no comprendemos esto. Hay cosas que el Espíritu Santo no va a permitir en su casa. Amén. 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 Y si tiene que levantar tempestades, las levanta. Bendito Dios. Sálvanos que perecemos. Y Él reprendió al viento. Primero reprende al viento y después calla el mar. Y se reprendió al viento, reprendió el espíritu. Discernimiento. Amén. ¿Ustedes creen que se van a morir porque les está cayendo agua? Reprenda el espíritu que está agitando esto. Cuando usted reprenda ese espíritu, calle al mar, calle a la gente, hágales hacer silencio. Pero lo primero es reprender el espíritu. Pastor, ¿y cómo se reprenden los espíritus? ¿Cómo en la batalla espiritual? Es que tengo que ungirme 7 días y ya la tenemos en nuestra boca. Es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de nuestra salvación que expulsamos demonios, que sanamos personas, que restauramos hermanos. No hay ningún ritual. Es en el nombre del Señor. Amén. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versos 14 y 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Okay? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que uno solo no lo va a enfrentar a ese espíritu malo. Que por más poder de elocuencia que tenga el pastor o de enseñanza, no lo puede hacer solo. Porque se necesitaría entonces de una profeta, se necesitaría de un evangelista, se necesitaría de un pastor, de un maestro, para que en la unidad se reprenda el espíritu. No es que cada uno haga esto. Si usted tiene los ministerios, bendito Dios. Si usted tiene la fe para expulsar el demonio, sáquelo. Pero cuando se mete en la iglesia, tienen que venir estos 5 poderes. Amén. Pues viene la profecía y uno no sabe si la profecía está correcta. Pero la profecía, se levanta el pastor, el maestro, y dice: la profecía es justa porque está en la palabra de Dios. Lo dice la escritura. No son profecías de hombres. Viene la otra, dice: no, es que el Señor dijo que era así. Y viene el que discierne los espíritus y expulsa.
¿Se dan de cuenta? Así que tenemos que vivir todos en unidad. ¿Por qué entonces vienen las personas a la iglesia a orar por los enfermos? Porque en la unidad baja el Espíritu. Amén. Yo puedo llamar al hermano, a la hermana, pero resulta que cuando yo llamo al hermano, estoy poniendo mi fe en el hermano. Llamen a los ancianos, plural. Llamen a los viejos en el Evangelio, a que oren. Se hace todo conforme a la palabra de Dios. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar. A una ideología del mundo. Lo acabamos de ver. Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El que duda, el que no tiene fe, ¿quién lo arrastra? El viento. Y ya vimos cuál viento. Satanás. Que Dios reprenda al diablo. Amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dice que después se hizo grande bonanza. Mire lo maravilloso que es Dios. Usted lee otra vez el texto completo. Dice que cuando Él reprendió al viento y cayó las aguas, las mares, se hizo grande bonanza. ¿Se dan de cuenta, mis discípulos, que cuando ustedes hacen esto, lo que ustedes vinieron a hacer se produce? Primeramente busquen el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. ¿Ustedes querían venir a pescar? Primero las cosas del Señor, primero la casa del Señor, y después van a tener frutos. Dios no es deudor de nada, ni de nadie. Se hizo grande bonanza. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién será este? ¿No será Jehová Dios, el creador de todas las cosas? ¿Quiénes seremos entonces nosotros? ¿Seremos un escriba tratando de ganar sabiduría y más conocimiento y más conocimiento? ¿O seremos ese discípulo que queremos ir a enterrarle los muertos a todo el mundo? Yo prefiero quedarme callado como los otros discípulos y meterme calladito a la barca. No sea que el Señor me reprenda bien fuerte. Lucas capítulo 21, verso 25 al 28 dice: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Amén. Cuando ustedes empiecen a ver estas cosas, amén, es necesario pasar. Yo no quiero que ninguno de ustedes se quede. Ustedes, esta congregación que tenemos aquí, tienen que pasar al otro lado. Amén. Usted no se puede quedar. Usted no se puede quedar en los rudimentos, en los primeros rudimentos. Dejemos de tomar leche, como dice el apóstol Pablo. Y es necesario que ya estemos preparándonos para las cosas que vienen. Amén. Amén. Suficiente enseñanza han tenido. Bendito Dios. ¿Quién será este que reprende a los vientos y que hace callar al mar? Filipenses 2:9-11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Él es el Señor, para la gloria de Dios. Amén. Amén. ¿Quién es el que hace callar? Aquel que tiene la victoria. Jehová Dios es tu guardador y tu ayudador. Pasemos al otro lado. ¿Estás listo? Amén. Júzgate a ti mismo. ¿Estás listo para pasar? Jesús te dice, súbete a la barca. Súbete a mi barca. No te subas a la de al lado, porque al lado le van a levantar. Le va a venir, le va a llover, dicen los mexicanos. Y nosotros como discípulos tratemos de coger a los hermanos y orientarlos. Es por este lado, mi hermano, no es por allá. Venga para acá. Es nuestro trabajo. Si no lo juzgamos nosotros, va a venir el Señor y lo va a juzgar. Amén. 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 Arreglemos las cosas que debemos de arreglar, porque si no, Dios tiene que venir a arreglarlas por usted. Y créame, mi hermano, que lo decía el rey David, dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. También decía David, yo prefiero caer en las manos de Dios que tener misericordia de mí. Pero si le temes a la reprensión, con Dios es fuerte. Amén. Salmo 31, con esto termino. Por más de que estés pasando dificultades por tu vida, recuerda que la tempestad no dura toda la noche. En algún momento aparecerá el sol de la justicia, amanecerá. Si estás pasando por esto, confía en Dios. Amén. Revisémonos a nosotros mismos, escudriñemos nuestro corazón, miremos nuestra familia. Quizás nuestra familia es la que se le levantó la tempestad. Miremos nuestra iglesia. No miren el mundo, porque el mundo es una tempestad completa. La iglesia, la barca, tiene que ir sobre las olas. Amén. Amén. Y pidámosle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Él es milagroso. Él hace milagros. Los hizo desde el principio. Usted es un milagro. Usted está aquí hoy por un milagro. Usted abrió los ojos por un milagro. Les decía yo a mis hermanos, cuando Dios me permita hablar de lo que me mostró anoche, van a entender que ustedes son un milagro cada día de su vida. Porque estuve en un lugar que la tierra es caliente y solo hay cadáveres. Y hoy yo veo gente viva. Yo no estoy viendo muertos. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Amén. Yo me paro aquí a predicar a los vivos. Amén. A Ezequiel lo mandaron a predicarle a los huesos secos. Amén. Por aquí yo no veo, unos están flaquitos, pero no están secos. Amén. Así que mientras tengamos vida, confiemos en Jehová Dios. Esto no va a durar toda la eternidad, esto no va a durar toda la vida. En algún momento Dios nos va a dar la victoria, y todo lo que acontezca en cualquier problema que usted tenga o dificultad, será la voluntad de Dios. Amén. Amén. Santo Padre, gracias Jehová Dios, porque aunque nosotros tengamos que pasar por la tormenta, Padre Santo, aunque venga esos vientos fuertes, Padre, tú los calmas. Nosotros sabemos que tú tienes el poder, solo tú, Jehová Dios, de los ejércitos. Solo tú nos das esa paz en esta tormenta, Padre Santo. Solo tú que puedes, solo tú que vives, Padre Santo. No hay nada en este mundo que pueda contra ti, Padre Santo. Nosotros tenemos que tener esa fe, Padre. Nosotros que tenemos que estar llenos de ti, Padre Santo. Va a haber prueba, va a haber tormenta, van a venir tempestades, Padre. Pero ayúdanos. Ayúdanos, Padre, a mirar por qué esas tempestades, por qué esas pruebas, Padre Santo. Ayúdanos a arreglar estas cosas. Danos discernimiento, Jehová Dios,
Ayúdanos a entender, a crecer en el medio de la prueba, porque te tenemos a ti, Padre Santo. Tú calmas esos vientos, tú detienes las olas, Padre. Gracias, Jehová Dios, porque también sin la prueba no podemos crecer, Padre. Gracias, gracias, porque cuando nosotros somos débiles, tú eres fuerte, Padre Santo. Solo tú puedes, Señor. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro manto, tú eres nuestro todo, Jehová Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos, danos fuerza a seguir, Padre, porque cada día es una batalla. Pero también cada día está lleno de tu amor, de tu misericordia, que es nueva cada día, Señor. Bendice nuestros hogares, Padre. Bendice a nuestras familias, Padre, donde quiera que se encuentren, Señor. Donde quiera que estén, que seas tú, Padre Santo. Tu Santo Espíritu protegiendo, Señor. Jehová Dios, también te pido que les des discernimiento a nuestros familias, que les des entendimiento, porque las pruebas es para nosotros estar más fuertes, pero si nosotros nos entendemos, van a venir más y más fuertes, Padre Santo. Pero gloria a tu santo nombre, Padre. Gloria, santo, 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 Padre. Porque solo tú puedes, solo tú, Señor. Ayúdanos a ser buenos mayordomos de nuestras casas, de nuestros hogares, Padre. A ser buenos ejemplos para nuestros hijos. A poder arreglar las cosas en nuestros hogares, aunque nosotros no tenemos el poder, Padre. Solo tú, Señor. Pero que pedimos que nos ayudes, Padre. Porque tú dices, aclama a mí en medio de la tormenta. Así es que te pido por favor, Jehová Dios, que nos ayudes a administrar nuestra familia, que nos ayudes a nosotros creer y crecer en ti, Padre Santo. Que no miremos a otros lugares, que no miremos a los hermanos, que miremos por qué es nuestra tormenta, qué es lo que está pasando, en qué tenemos que mejorar para ti, Padre Santo. Jehová Dios, perdónanos, Padre Santo, porque nosotros somos pecados, somos tentados cada instante, pero tu misericordia es nueva, Padre, grande y maravillosa. Ayúdanos a amarte cada día más y más, Jehová Dios. Gracias, Padre, gracias, Señor.